Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a estas horas que lo hacemos hasta ahora pensando un poco en los cambios de turnos y a veces en el momento que la farmacia podéis dejarla para venir. Y bueno, en la sesión de hoy tenemos a Rafael Hidalgo, que vosotros lo conocéis, a Rafael Hidalgo. Es también farmacéutico titular y bueno, experto en fitoterapia, producto natural y muchas más cosas. En la sesión de hoy nos centraremos sobre todo en las nuevas estrategias terapéuticas en el ámbito de la salud digestiva que propone el laboratorio. Muchos de vosotros ya incorporasteis estos productos en vuestras farmacias. Y bueno, pues es una forma de ayudaros en el sell-out, en el enfoque de los productos desde el mostrador y a resolver dudas y bueno, averiguar también nuevas oportunidades para recomendar estos productos y ayudar en la salud digestiva de las personas, que además es una patología y un problema que está en auge y que cada vez nos encontramos más oportunidades de solucionar este tipo de problemas. La sesión está siendo grabada, también mucha gente se está conectando en streaming, o sea, en directo. Al final de la sesión, por supuesto, dejaremos un tiempo para hacer preguntas. Y dentro de la carpetita, no sé si habéis visto que tenéis un QR que os agradecería muchísimo si pudieseis rellenar. Es un cuestionario de asistencia, pero bueno, nos facilita bastante que lo hagáis a través del QR directamente. No sé si me dejo algo más. Aquí tenéis los productos para que los visualicéis, aunque muchos de vosotros ya los conocéis. Y con el paso, Rafa, para que comiences. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Bueno, lo único que falta decir es que soy farmacéutico rural y me gusta remarcarlo, ¿no? Para romper una lanza por el trabajo que hacemos los rurales. Bien, la sesión de hoy sería una vuelta de tuerca o una subida de nivel, ¿no? Digestivo 2.0 de lo que ha pasado los últimos 9 años, ¿no? Nosotros hace unos 9 años, cada vez que le decíamos a un cliente cuando se lleva un antibiótico que sería muy recomendable para evitar diarreas, infecciones de orina o de hongos, etcétera, posteriores al uso del medicamento, se llevase un probiótico, nos miraban como extraterrestres, diciendo, este tío que me quiere vender ya. Y ahora, en este punto, estamos en el que la gente te dice, no, es que no me recomendaron en el otro lado tomar un probiótico, ¿no? Estamos en ese punto. Yo doy por hecho, ¿no? que esto nos ha pasado a todos, ¿no? que el mercado de antibiótico, probiótico ya está maduro y ahora necesitamos algo más, porque hemos observado desde el mostrador, nosotros y nuestro equipo, que con los probióticos solo no resolvemos todos los problemas, ¿no? Entonces, la primera pregunta a contestar sería, ¿para qué necesito introducir este tipo de herramientas en mis lineales o en mi farmacia, ¿no? ¿Por qué y para qué? Esa es la motivación para nosotros y para el equipo. Es la parte. Yo siempre digo que el farmacéutico tenemos el corazón partido, ¿no? Mitad somos empresarios, pero la otra mitad somos sanitarios, ¿no? Entonces, esto sería la parte emocional al que tenemos que integrar nosotros y luego que el equipo lo integre también y lo asimile. Bien. Veis aquí en el bodegón de entrada que tenemos estos 5 productos, clorhídrico, sigo, mucosílico, colon, pero que además, cuando las cosas se ponen muy serias y la gente está muy tocada, tenemos que utilizar el HP. Bien. ¿Por qué? Habéis visto perfectamente los tratamientos agresivos a los para erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Y lo que ocurre justo después. Esa es una de las justificaciones de por qué tenemos que conocer estas herramientas. En este segundo bodegón, hoy no hablaremos de ellos, pero ya los conocéis porque hace días que están introducidos, pero a mí me gusta mucho hacer el paquete cerrado. ¿Ya? Como desde un problema nosotros no queremos ser digestólogos, pero tenemos un montón de clientes que sufren de gases, de disconfort intestinal, suma y sigue, ¿no? Entonces, una de las herramientas que vamos a tener que utilizar cuando ya tienen sintomatología serían estas que vemos aquí, ¿no? Para recuperar la permeabilidad intestinal, el trisimbio que mata, sella y recupera, y el Candilians cuando la alteración ha sido tan grande de nuestro ecosistema bacteriano que ya las fermentadoras
han sido sustituidas por putrefactoras y cándida puede activarse y pasar de una cándida unicelular a una cándida invasiva micelar, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de herramientas. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Está ocurriendo que un porcentaje altísimo de la gente que se somete a un tratamiento con antibióticos y el Helicobacter es súper agresivo, la cantidad de antibióticos que se tiene que dar. Hace años se daban antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones y carga de antibióticos. Ahora tenemos cosas ya todas juntas, ¿no? Referencias todas juntas. Fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Porque la pregunta sería, ¿qué pasa o qué se observó cuando la gente tenía problemas digestivos? ¿La cosa se quedaba ahí o no? Bien, este estudio que se hizo en el 95 vio que cuando una persona tiene problemas gastrointestinales, porque ellos estudiaron la parte de arriba, ¿no? De un trabajo de casi 300.000, casi 300.000, ¿eh? Y descubrieron eso, que cuando hay una persona que está sufriendo a nivel gastrointestinal, ese malestar se va a proyectar en todas las áreas de la salud o dependiendo de por dónde tú vas a flaquear. Y el mensaje final es que vas a tener un grado más bajo de calidad de vida. Esto ya desde el 95. Este es el resultado del estudio. En rojo son la gente que tenían síntomas gastrointestinales y los otros, los que no tenían síntomas gastrointestinales, perdón. Y como veis aquí, las esferas de adaptación, la emocional, la ansiedad, etcétera, están... A ver, como veis aquí, están en el límite. Esto sería la normalidad, sin síntomas, y en rojo sería la que tiene sintomatología. ¿Cómo detener el intestino o el estómago disfuncional se va a proyectar en tu calidad de vida en otras esferas que en principio, como nuestra formación médica, farmacéutico-médica o científica es mecanicista, pensamos que es exófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y que está todo pues como si fuéramos un relojito de un reloj, y no es así, todo está relacionado, ¿no? Entonces, esta es una buena justificación para empezar a plantearnos el por qué podríamos tener este tipo de herramientas en nuestros lineales y hacer el esfuerzo de estudiar, porque hay que estudiar y hay que preparar el equipo para poder desde el mostrador abordar. Esto ni se os ocurra hacerlo toda la vez. Esto hay que hacerlo por estaciones. Esta guerra hay que ganarla por pequeñas escaramuzas y batallas. Tenéis que empezar por una sección que os encontréis cómodos, intentar implementarla durante un par de meses o 3, estudiar cómo se ha adaptado y seguir por otra, ¿no? ¿Qué vais a tener que diseñar? Os vais a tener que diseñar una herramienta en la que hagáis un sondeo en el mostrador. ¿Y qué tenéis que buscar? Pues tenéis que buscar esto, pues, alteraciones en el paso de las heces, qué tipo de heces son, si son pegajosas, si son olorosas, si hay eructos, etc. Con esas 15 ítems tenéis que desarrollar un algoritmo para preguntar en el mostrador. ¿Cómo lo vais a medir? Pues nada, la escala que veis a la derecha, esta sería la herramienta reconocida y aceptada internacionalmente para medir cómo son tus sintomatologías de bienestar o de displacencia en tu sistema gastrointestinal. ¿De acuerdo? Y está hecha en 5 subescalas. ¿La veis? Eso lo tiene fotocopiado, ¿que sí? Vale. Pues a partir de ahí tenéis que montar una estrategia o montar campañas. Primavera, campañas de ardor de estómago, reflujo, no sé qué. Otoño, 3/4 de lo mismo. Verano, de diarreas y contaminaciones gastrointestinales, etc. Para, dentro del super mega trabajo que tenemos en las oficinas de farmacia, que la gente se cree que solo es esperar así a que nos entren los clientes, ese es el imaginario de la gente, de la calle, pues ir introduciendo poquito a poquito esta
esta guerra, ¿no? Bien. Esta es la idea que queremos transmitir, la que yo quiero transmitir hoy, ¿no? Que llegar a la salud digestiva no solo va a depender de los probióticos, de una cepa muy grande, una formulación con muchísimas cepas diferentes de probióticos o una cepa muy especializada, etcétera. Porque como el intestino es un ecosistema que está formado por el hospedador, por el silo biológico que son, la luz intestinal, las heces, la mucosa, la anemia propia, el sistema inmunológico que hay justo debajo y lógicamente los probióticos, los animales que están en ese ecosistema, todo eso no puede ser que solamente utilizando probióticos, utilizando animalines, cojamos y repoblemos o reconstituyamos la Amazonía o la sabana. Tendremos que actuar sobre el entorno, tendremos que actuar sobre el silo, que sería el suelo, etcétera, ¿no? Esa es la idea. No solamente con los actores principales de esta simbiosis, que son las bacterias, hongos, virus y parásitos, sino que tenemos que tener todo en conjunto, todo el ecosistema y todo el silo biológico. No sé si el contenido y el continente es lo que tú vas a necesitar para que tu órgano gastrointestinal, que es un tercio de tu salud, un tercio, un 33% de tener buena salud o de tener mala salud, esté correcto. No nos sirve solo los probióticos, ¿no? Entonces, la presión de la industria, esa sería la idea. La presión de la industria está metiéndonos una cantidad de nombrecitos que no conocíamos, ¿no? Que nos despistan, ¿no? Entonces, salen los probióticos, salen los paraprobióticos, salen los probióticos y simbióticos, salen los posbióticos, ¿no? Entonces, esto es una auténtica locura, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos que ver? Mira, desde el punto de vista biológico, de lo que pasa realmente en el intestino, en ese silo del ecosistema intestinal, los prebióticos, los probióticos y los posbióticos son los los nombrecitos ligados a un criterio biológico, lo que realmente pasa. Los paraprobióticos y los cobióticos son términos de la industria, de los criterios de alimentos funcionales, etc. No os despistéis. Y encima, ahora la escuela francesa pesa mucho y en Francia le llaman eubiotics a todo lo que es, sea lo que sea, molécula animal, resto de animal, lo que sea de bacteria, cuando hablo de animales, sea lo que sea, o ácidos grasos, que sea bueno para el sistema gastrointestinal, ese es un saco donde entra todo. Pero que sepáis que si vosotros estáis pensando en la función, en cómo recuperar la función, prebiótico, probiótico y posbiótico sigue siendo el término que tenemos que dominar y tener siempre en nuestro imaginario. Lo otro es, pues eso, opresión de la industria o modas, ¿no? ¿Qué son los posbióticos, vale? Fijaros, en rosita, lo que comes, las fibras, los almidones tipo 4 no fermentables, los polifenoles de cualquier planta, etc. Los probióticos, lógicamente, son los seres vivos que están en ese silo, ¿no? Acordaros, no sabemos todavía, porque nos falta muchísimo saber realmente cómo ese ecosistema interacciona entre ellos. Pero están las bacterias, están los hongos, están los virus y están los parásitos. Y todos están ahí porque tienen que estar. Porque la evolución ha hecho que estemos. Nuestra especie, esta simbiosis que ha tenido con las bacterias le ha permitido que nosotros conquistemos todo el planeta caminando, pasando épocas de hambruna y de abundancia, y nos ha permitido que pasemos 2 glaciaciones y estemos aquí, ¿eh? Bien. Luego, los posbióticos, que serán, bueno, pues le doy de comer a mis bacterias. Mis bacterias, sea cual sea su nombre y apellido, hacen su trabajo
Y el resultado de ese trabajo en la fermentación o en la putrefacción, sobre todo en la fermentación de esas fibras, esos almidones no fermentables por nuestras enzimas, por nuestro ADN, es una ampliación de nuestro ADN, lo que saldrá que es unas sustancias que son útiles para ellas y son útiles para nosotros. Y esa es la simbiosis entre el hospedador, ¿no? y el huésped. Sí, eso es muy sencillo. ¿Estos probióticos qué nos aportan a nosotros? Pues nos aportan vitaminas del grupo B, las diferentes vitaminas K, los aminoácidos. Nos aportan antibióticos, antiparasitarios y antifúngicos naturales para que haya una presión biológica en ese silo para que yo sobreviva y los que no deberían estar ahí no sobrevivan. Ácidos grasos de cadena corta con sus diferentes aportaciones para bien y para mal. Enzimas, a ver, imaginaros evolutivamente que estás hace 14.000 años o 15.000 años y tú tienes que hacer una marcha caminando desde un continente hasta otro continente porque tu continente se ha quedado seco, ¿vale? Pues no tienes alimentos, tienes que comer lo que sea. Lo que sea es yo que sé, fibras, tubérculos, etcétera, cuyo valor nutricional es muy, muy, muy pequeñito, pero tienen mucha fibra. Y tu flora intestinal simbiótica, al conseguir fermentar esas fibras que tú no eres capaz de hacer en tu intestino grueso, es capaz de proporcionarte, se ha calculado, no sé cómo, sobre unas 500 calorías al día, sin comer. Pues esas 500 calorías al día nos han ayudado a conquistar el planeta a pie, como especie, ¿vale? Somos bastante... tenemos dos cosas muy interesantes. Esto, no sé si para bien o para mal, y esta simbiosis intestinal que nos permite no tener ese estrés energético, nutricional tan grande. Y luego, claro, esas enzimas son de las bacterias, de su ADN, no son nuestras. De hecho, aquí hay alguien que sea vegetariano. No, bueno, entonces todos habéis comido o res, o sea, es carne animal, ¿sí? Bien, pues esa carne animal que son rumiantes, os la habéis comido porque su simbiosis ha permitido transformar la celulosa en grasa, en aminoácidos, ¿vale? Bien, o sea, los que no comen carne, o sea, los que no comen verde, en realidad están comiendo verde procesado, en forma de vaca. Esa es la idea, ¿no? Y luego la producción de hidrógeno, que veis ahí, es porque es una adaptación competitiva de unas bacterias para hacer el entorno inestable para otras bacterias. ¿Vale? Estamos muy bien diseñados por fuera, por dentro. Esto es más de lo mismo para decir que posbióticos, por si lo leéis, hay biológicos y hay no biológicos, y que los bacterianos, los posbióticos bacterianos, la industria los ha llamado paraprobióticos. O sea, cuando vosotros cogéis una leche maternizada que tiene probióticos, esos probióticos están tindalizados, están muertos, porque si no, la seguridad biológica de esa leche sería complicada. Sin embargo, la actividad inmunológica de los restos de esas bacterias está activa cuando entra en la ecuación nuestro sistema inmunológico. Y es positivo, por eso se pone, ¿vale? Y eso es un paraprobiótico, porque no está muerto. Si tú coges eso lo intentas cultivar, no va a crecer, porque está achicharrado, está tindalizado. Bien, esa es la idea. De todo esto es para que os centréis, díganos lo que os digan, siempre en prebióticos, probióticos y posbióticos, que es lo que tiene funcionalidad. Vale, nuestro tubo digestivo de entrada, una salida y por dentro pasan cosas maravillosas, ¿no? Nuestro intestino es un verdadero órgano neuroinmunoendocrino. ¿Por qué? Pues porque en la evolución, si funciona un sistema, no se elimina. Como mucho lo haces uno nuevo sobre el antiguo, pero el antiguo sigue estando ahí, ¿no? Seguimos teniendo el mismo cerebro reptiliano
que hace 150.000 años. No sé exactamente cuándo fue la separación entre mamíferos y reptiles, pero fue más o menos por ahí, 200 o 300.000 años, o sea, millones de años. Bien, pues fijaros, en verde veis una celulita que es una célula hormonal endocrina y el sistema en todo. Este es estómago, esto es intestino delgado, ¿veis? Que tiene las microfibrillas. Y si le quitáramos todo y solo estuvieran los agujeros, sería intestino grueso, que no lo he puesto. Y en todos vas a encontrar células del sistema inmune, células del sistema hormonal y, lógicamente, los dos plexos nerviosos del sistema nervioso entérico y diferentes células neuroendocrinas que reaccionan. De manera que tienes absolutamente todo lo que necesita ese órgano para funcionar como un organismo complejo. Todo. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro estómago tiene dos funciones principales. Una, la que estudiamos en tercero EBU, ¿no? La de producción de ácidos, producción de enzimas y los movimientos peristálticos, pero además tiene una gran relación con otros órganos y sistemas del resto del cuerpo. ¿Alguien se ha enamorado últimamente? Pues esas pampayugas, esas maripositas en el estómago, no es que te hayas tragado las mariposas, es que hace que tu estómago se relacione con tus emociones. ¿Bien? Entre otras cosas, porque tenemos un péptido pequeñito que se llama péptido intestinal vasoactivo, que es el que te da el buen rollito cuando has comido bien, y a gusto, en buena compañía, y musiquita, y dices, ¡jo! ¡Qué bien que estamos!, ¿no? Pues ahí está, ahí existe. Bien. Entonces, acordaros del concepto eje intestino-cerebro y cerebro-intestino, ¿vale? Porque cada vez se está viendo que hay más relación entre esa simbiosis del silo digestivo con nuestro cerebro comunicativo, el cómo nos relacionamos, ¿vale? Con lo cual, ya está acuñado el término psicobiótico, en el cual unas bacterias son capaces de producir algo parecido al GABA o inducir la producción de GABA, etc. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto en la práctica de nuestro mostrador? Pues quiere decir que si nosotros tenemos categorizado la farmacia por familias, podemos hacer dobles presentaciones en categoría de salud emocional, dolor, deporte, salud y mujer. Perfectamente, porque no va a haber en un lineal sobre salud y mujer unos probióticos o un regulador del colon? ¿Por qué no? Si sé que cuando desaparecen mis estrógenos, la tendencia del intestino de la mujer va a ser a paralizarse, al estreñimiento. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues eso es como si quisiéramos ampliar nuestra visión de lo que hemos hecho hasta ahora con los probióticos. Bien. El estrés y el sistema digestivo. Pensar que el estrés va de una manera, sobre todo el estrés crónico, de una manera u otra, va a desestructurar tu sistema. Y si desestructura tu sistema, está desestructurando un tercio de tu salud, ¿vale? ¿En qué va a afectar? Va a afectar a la permeabilidad intestinal, al perfil de especies de tu microbiota, al flujo sanguíneo sobre todo ese órgano, tu intestino. ¿Alguien es corredor de fondo? ¿Alguien hace ultras y locuras de esas? No. Pues mientras estás haciendo un ejercicio aeróbico tan agresivo, la sangre que llega a tu sistema porta, o sea, a tus intestinos, es mínima, ¿vale? Entonces, también el estrés al flujo sanguíneo, la sensibilidad visceral. Cuanto más estresado estés, más displacer y más dolor vas a tener. Y si es en el intestino, también, ¿de acuerdo? Alterar las secreciones, por eso se nos seca la boca, etc. Y la movilidad intestinal, básicamente, se dejará de mover, ¿no?
¿Con eso qué queremos decir? Pues que desde el mostrador, nosotros y el equipo podemos empezar perfectamente a trabajar de una manera muy sencillita, localizando ese tipo de clientes, ¿no? Y decir, bueno, tú estás estresado, tú haces deporte como si no hubiera un mañana, pues voy a preguntarle cómo anda de digestiones, cómo anda de gases, cómo anda de dolores. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, sabiendo que el estrés afecta sí o sí o afectará al sistema digestivo, es una manera muy sencillita de localizar ya un primer cliente para hacer el entrenamiento a hacerle una recomendación farmacéutica avanzada con origen, con intención de llegar a la excelencia de nuestra profesión, ¿vale? De ser unos cracks. Bien. Otros muy facilitos de localizar, si no hay sintomatología, son estos. Tenemos aquí a los que se machacan porque sí en el gimnasio y sabemos que van a sufrir sí o sí. Entonces, sabremos que estará comprometido el ácido del estómago y estará comprometido porque no llega sangre, entre otras cosas, la mucosa de todo del sistema gastrointestinal. ¿Por qué no vamos a hacerle esta recomendación? Y en los ancianos, porque nos sabemos viejos, sabemos que se va a atrofiar la mucosa digestiva, vamos a tener menos hígado y vamos a tener más problemas. Entonces, ¿por qué no, si nuestro cliente se lo puede permitir, le vamos a hacer una recomendación, le vamos a explicar que su estómago, en el estómago su mucosa cada vez es más pobre y que su ácido no va a estar correcto, su intestino cada vez va a estar más seco y su hígado estará mejor, su función hepática estará mejor con Fishman's bile y su mucosa más sana con Fishman's mucus? ¿Por qué no? Si sabemos que funciona, ¿vale? Y eso también es clientes muy sencillitos de localizar ya en el mostrador sin entrar en dominio de grandes informaciones, ¿no? Esto lo hemos visto. Y estas cosas se pueden medir. Si nosotros tenemos capacidad de hacer un equipo con algún analista, etcétera, ¿lo podríamos medir? Pues sí, ¿no? Entonces, podemos medir la inflamación crónica y la disbiosis y la parasitosis. Pues sí que la podemos medir. ¿Cómo la podemos medir? Pues hay dos herramientas, básicamente. Una, los análisis de heces y otra, un análisis de calprotectina, que es un indicador de inflamación en la mucosa. ¿Sí? Sencillito y barato. El de heces no es tan barato. Y la permeabilidad intestinal, que también se verá afectada, ¿la podemos medir? Claro que la podemos medir, esta es más complicada, porque hay que medir en sangre una proteína que se llama beta-galactoglobulina. O sea, beta-lactoglobulina. Y es un indicador de permeabilidad intestinal. Cuanta más haya en plasma, más permeabilidad tienes, ¿vale? Y el aumento de la toxicidad, porque claro, si nuestro intestino se va a fastidiar, los que tenemos en las tripas, pues lo que tenemos, ¿no? Al principio comida y luego tenemos caca. Y la caca, que es prácticamente una masa en fermentación y en putrefacción, si estamos mal, que va a mandar todos esos productos de fermentación y putrefacción, en este caso los malos, a través de la mucosa, al sistema porta y al hígado. Entonces, ¿podemos medir la endotoxemia? Eso es la endotoxemia. Pues claro, podemos medir el nivel total de estrés oxidativo, porque esos tóxicos el hígado los tiene que limpiar. ¿Cómo se puede mirar? Pues con el malonildialdehído, con los productos avanzados de oxidación de proteínas o con el potencial de peroxidación de los ácidos grasos. Y esos tres valores sí o sí te van a correlacionar el estado de inflamación o oxidación bueno, eso es lo que te correlacionan básicamente. Y luego la sobrecarga hepática, ¿cómo la vamos a medir? Pues la vamos a medir con las transaminasas, esas que todos y todas hemos visto y todes hemos visto en los análisis que nos trae el cliente a la oficina de farmacia,
y nosotros así, súper guays, y estamos mirando con el rabillo del ojo cuáles son los valores de referencia, porque si no, nos pillan en falso, ¿no? Bien, o sea que si queréis dar evidencia científica y rigor científico a lo que vais a hacer después de ver este seminario, lo podéis hacer, siempre y cuando el cliente se lo pueda pagar y siempre y cuando encontremos un colaborador analista que acepte que tú le sugieras que le haga un análisis, ¿no? Y en términos generales, cualquier patología que nos afecte al intestino delgado, sea cual sea, se va a beneficiar de Physioman SIBO. Y cualquier patología que afecte al intestino grueso se va a beneficiar de Physioman Colon, ¿no? Es una manera muy cómoda, de que me das de introducir y mover estas herramientas. A mí me gusta llamarlas herramientas porque son lo que son, ¿no? Bien. El imaginario del equipo y nuestro imaginario, el imaginario de nuestro cliente es sistema gastrointestinal, vamos a transformar, vamos a hacer la digestión. Eso es lo que la gente tiene, una idea. Pero vamos mucho más allá, ¿no? Bien, ¿dónde empieza la digestión? En la boca, esto lo sabemos todo. Primera recomendación, gratis, orientado a crear, hacer los elementos de referencia en nuestro entorno, en nuestra comunidad, ser los líderes de opinión de salud digestiva. La digestión empieza en la boca, debes hacer una buena masticación para que tu exófago y para que tu estómago trabajen correctamente y no tengas alteraciones funcionales del sistema digestivo. Alto en este caso, ¿no? Y además empieza la digestión química en la boca, una buena digestión. ¿Sabéis lo que tenemos en la boca? Justo en la nasofaringe, un analizador de intolerancias alimentarias. Tenemos el anillo de Weildeyer, que es, todo el mundo conoce las anginas, pues las anginas no están solas, las que conocemos nosotros son las anginas palatinas, pero tenemos una angina lingual justo en la base de la lengua, dos anginas tubáricas justo al lado de las trompas de Eustaquio del oído, y los carnots, las vegetaciones, en el techo del paladar, una gran masa también inmunitaria, que es una angina, que son las vegetaciones, y ese anillo lo que hace es analizar inmunológicamente lo que bebes, lo que comes y lo que respiras. De manera que si te va a sentar mal un alimento, en los primeros 30 segundos de la masticación puedes medirlo. Un pulso oxímetro, que ahora tenemos todos, pones el pulso oxímetro, le das el alimento, que mastique y tienes una ventana de 30 segundos. Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, para identificar que ese alimento te va a sentar mal. Base fisiológica. El sistema inmune del anillo de Weildeyer identifica la molécula, envía el informe a los mastocitos de todo tu sistema inmunológico de mucosa o MALT. Le dice, chicos, que nos va a tocar inflamarnos, que están comiendo pan y nos sienta mal el trigo. No somos celíacos, pero te sienta como la pólvora. Y los mastocitos sueltan los mediadores de la inflamación, serotonina, varadiquinina y toda la pesca. Hay una vasodilatación, baja la tensión arterial y el corazón no le queda otra que aumentar su trabajo cardíaco para recuperarlo. ¿En cuánto tiempo? En 30 segundos está adaptado, pero lo suficiente como para poderlo medir. Alternativa, un análisis de intolerancias alimentarias que vale la media de 180 euros. Entonces, bien, ¿qué hace el estómago? El estómago recibe y procesa la comida, ¿no? Y hace una digestión mecánica, porque es como la lengua de un gato. Son 3 capas musculares. Normalmente todo el tubo intestinal tiene 2 capas musculares, una en este sentido y otra en esta, pero el estómago tiene una tercera capa. De manera que es bien una hormigonera, y la parte de dentro es como la lengua de un gato. Es como liga, ra. Su trabajo es triturar de manera mecánica el estómago.
cuanto más mastiques, menos trabaja tu estómago. Aftas bucales te están indicando que estás haciendo trabajar demasiado a tu estómago y tu sistema inmune activa una autoinmunidad, un virus de autoinmunidad y te hace un afta en la boca. ¿Sí? Todos estos son recursos para el efecto wow, ¿vale? Para que tu cliente diga, madre, lo que sabe mi farmacéutico de barrio, ¿para qué me voy a ir a otra farmacia más grande que me hacen un 3% de descuento si mis problemas me los va a resolver mi farmacéutico de barrio? ¿Sí? ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Vale. Entonces, esa es la mecánica. ¿Y la química cuál es? El estómago tiene que estar ácido para que las enzimas que son proteolíticas, sobre todo en el estómago, trabajen a ese pH y desmonten tu comida. Desmonten a la señora vaca y se transforme en señor Rafa. Porque ese es el milagro de la comida, ¿no? Transformar unas moléculas de una especie en otras. Entonces, Fisherman's HCl+, ¿qué es lo que hace? Favorece la digestión gástrica y, súper importante por la proyección fisiopatológica que tiene, regula la producción de ácido. ¿En dónde? En el estómago, ¿vale? ¿Quién, por el hecho de sumar primaveras, tiene hipocloridria normalmente? Nuestros ancianos. Nuestros ancianos, sus estómagos no producen el ácido que necesita. Y como le arreemos unos medicamentos que casi no se usan, que se llaman inhibidores de la bomba de protones, pues ya es fuego sobre fuego, ¿vale? Pero a ver, ¿es tan importante tener ácido en el estómago? Porque claro, esa sería la pregunta, ¿de verdad? ¿Ese ácido en el estómago es necesario y verdadero? Pues sí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Es bacteriostático y bactericida. De hecho, en el estómago, la única especie que vive es el Helicobacter pylori. Pero hay una limpieza de flora transeúnte y potencialmente patógena muy importante, de manera que no tengo ácido en el estómago, voy a tener problemas más abajo del tubo. Sí o sí, si no ahora, mañana. ¿Vale? Y el problema es el SIBO o el SIFO, ¿no? El sobrecrecimiento intestinal de bacterias o sobrecrecimiento intestinal de hongos. Sí o sí. Si no tengo ácido, no se activa ni el pepsinógeno ni la pepsina, ¿vale? No voy a digerir bien las proteínas. Si no digiero bien las proteínas, ¿qué van a pasar con esas proteínas? Van a seguir volando el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano especializado en la absorción, sobre todo, y no en la digestión. Y esas proteínas no bien masticadas y no bien digeridas se van a ir al intestino grueso. Y en el intestino grueso, esta zona que debería ser fermentadora y esta zona que debería ser eminentemente putrefactora, pero sobre todo fermentadora, va a hacer que fermentes por todos lados. Y eso te va a llevar a problemas de salud, si no ahora, más adelante, ¿no? Por no tener suficiente ácido en el estómago y no digerir bien esas proteínas. O sea que el concepto malas digestiones de las proteínas no es baladí, ¿eh? Tiene unas consecuencias grandes después. Liberación, si no hay ácido, no hay liberación de secretina ni de colecistoquinina. Si no hay liberación de estas hormonas paracrinas, la vesícula biliar no va a descargar y no vas a tener sales biliares en ese bolo alimenticio para emulsionar y para digerir las heces. Para digerir las grasas. Y vas a tener una mala digestión de grasas. Estamos hablando solamente por no tener ácido en el estómago, que debería tener ácido en el estómago. Y luego, esto ya es bastante serio, se inhibe la producción de gastrina, y al no ver gastrina, no ver el efecto biofeedback negativo de autorregulación, y aumenta la probabilidad de tener un cáncer de estómago. O sea que en nuestro entorno, que la gente de cáncer de estómago normalmente eran solo los fumadores, se nos amplía a no tener ácido en el estómago.
Si te vas a Asia, sobre todo los japoneses, como se toman la sopa a 250 grados, pues al final se destrozan todo y tienen más casos de cáncer de estómago que los europeos. Pues cuando os pregunte si es importante tener ácido o no en el estómago, una cosa que ocurre mucho es que la gente tiene reflujo y se cree que es por exceso de ácido. Es justo al revés, generalmente. Es porque al no estar ácido el estómago, el esfínter no sabe si abrirse o cerrarse. Y unas veces se abre y otras se cierra, porque no tiene claro, a ver, ¿estamos haciendo la digestión o no estamos haciendo la digestión? Porque si no hay ácido, me relajo y parte de ese ácido tira para arriba y es esa gastritis que tiene. Prueba para solucionarlo. Fácil. 3 dedos de agua, una cucharada sopera de vinagre y te la tomas. Y es muy probable que en una sola toma desaparezca ese ardor de estómago como si te estuvieras tomando un Almax. Igual. Otras veces tienes que repetirlo durante 3 días. ¿De acuerdo? Este es un recurso que además luego te aman, porque es la versión que nosotros tenemos que utilizar es que, lógicamente, que tomen la betaína que nos va a aportar Physiomans HCl+. ¿Por qué? Porque nos va a regular esa producción de ácido, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas principales de la producción de la hipocloridria, ¿no? Os he puesto en oscuro las que es muy fácil de identificar en la oficina de farmacia. Y los otros coloritos fantasía son las que en la oficina de farmacia es más complicado de identificar. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar y dar una solución con un plan de tratamiento. No solamente vender un producto, sino decirle al cliente que estamos iniciando un plan de tratamiento. Yo normalmente los cito a los 10 días, los cito a las 6 semanas y he pactado 90 días de tratamiento con mi cliente. Decirle, antes de los 90 días no tenemos que cambiar nada del tratamiento, porque necesito ese tiempo dándote mi remedio para que se estabilice la función. Si no, dirán, es que tú eres un ladrón que me has hecho gastar 20 euros y no ha servido de nada. Pero oiga, si usted lleva 25 años estropeándose el estómago, ¿cómo quiere que en 30 días o en 28 días o en 15 días, porque no aguanta más de una semana y media antes de venir a echarte la bronca, si no has hecho el pacto social? ¿Cómo quiere usted que algo que se ha estropeado durante tanto tiempo lo podamos recuperar en tan poquito? Entonces, es muy bueno invertir esos 3 minutos en que se enteren de verdad que esto es un plan de tratamiento, no un qué me das para. ¿Sí? Porque están acostumbrados a, me das un medicamento y me funciona o no me funciona, pero como se lo ha dado el señor doctor, pues entonces yo no voy a protestar. Ahora, si tú en tu farmacia me haces gastar dinero, cuidadín. Bueno, igual es un sesgo mío, pero en mi zona me ocurre exactamente lo que os estoy contando. Bien, por empezar con empezáis con y que el equipo empiece cada vez que alguien se lleve un omeprazol, que le pregunte al cliente cómo le sienta cuando coma pie de cerdo, unas manitas de cerdo, o cuando come una butifarra grasa, o cuando come queso. Preguntando se te lleva sorpresas, porque no ligan que sus problemas de estómago sean por culpa de tomar el protector de estómago, porque para la persona es protector de estómago. No sé si tenéis la experiencia de antibiótico y le vas a dar el probiótico y dices, no, que yo ya tomo protector de estómago. No es un protector de estómago. Es más abajo lo que protegemos con el probiótico. Este es muy fácil de empezar. El otro que sería es cuando ya alguien va a empezar un tratamiento ya está diagnosticado y va a hacer un tratamiento para el Helicobacter pylori, explicarle lo que luego os explicaré, que cuanto más ácido tengas en el estómago, menos agresivo y más corto va a ser el tratamiento, más rápida
la recuperación. Además, hay muchísima gente que recae del Helicobacter pylori, ¿no? Y otro, este es otro medicamento, ¿no? Como el primero, que casi no lo vendemos en la oficina de farmacia, ¿no? Un hipotiroidismo, o sea, cada vez que vendemos un Eutirox o lo que sea, ¿cuántos llegáis a vender? Cada vez más. A carretones, no tanto como Meperzoles, pero ale, ¿eh? Porque es para 3 meses, que si no, iríamos a la par. Pues cada vez que identifiquéis un hipotiroideo, preguntarle cómo hace las digestiones, ¿vale? Y la pregunta del alumno avanzado sería, ¿y por qué en el hipotiroidismo ocurren estas cosas? Para preguntármelo, que si no nos dormimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hace la hormona tiroidea es poner en marcha todas tus funciones vitales, entre otras las de tu estómago. La gente que tiene hipotiroidismo va a ralentí en todo, hasta en la producción de ácido. Y otra manera muy fácil de identificar sin pruebas complementarias de que hay una hipocloridria es nuestros ancianos. Sabemos que por fisiología del envejecimiento tu estómago se va a atrofiar y va a producir menos ácido del que corresponde. Bien. Las consecuencias, pues, baja la absorción de calcio, baja la absorción de vitamina B12, de vitamina B9, de magnesio, de calcio, de zinc. ¿De dónde? ¿De dónde? De lo que estás comiendo. De golpe, el valor nutricional de tu comida es más pobre, porque no tienes el ácido suficiente en el estómago. Esa es la idea. Y lógicamente lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Hay reflujo, hay sobrecrecimiento bacteriano porque no mata las bacterias que tienes que matar, y tu secretina y colecistoquinina va a disminuir y tu vesícula biliar va a producir menos drenaje y vas a digerir peor las grasas. Con lo cual, estás perdiendo por las heces grasa. No estás absorbiendo los nutrientes B12, hierro, magnesio, vitamina C de tu dieta. Pues ese es el cuadro que tenemos. Ese es el cuadro que tenemos. Que tu cliente no te lo puede pagar. Pues cerramos el corazón empresarial y sacamos el corazón altruista. Pues al cliente que no pueda pagar esto y tenga ese problema, le decís que tome vinagre y ya está. O que coma remolacha. ¿Vale? Que no es tan efectivo, lógicamente, como esto, ni tan rápido, pero al menos solventas el problema a un cliente que detrás suyo puede tener 2 o 3 clientes tipo A de los que sí que se pueden gastar la pasta. Porque cuando te entra un cliente hasta el mostrador, es él y todo su entorno hacia atrás. Y puede ser que sea un cliente C, pero detrás puede tener clientes A. De los que queremos todos, de los del 5%, que gastarse 90 euros en un tratamiento cada vez no les supone absolutamente nada. Bien, ¿qué nos aporta esto? Fisimans HCl+, la betaína y el cloruro de calcio, que, entre otras cosas, van a generar el aumento de producción de ácido en el estómago. ¿De acuerdo? 2 cápsulas en cada comida principal y solo hay que dejar pasar el tiempo, que funcionan estupendamente. Esto lo vamos a saltar porque ya vamos justos de tiempo y entramos en el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria microaeróbica. Eso quiere decir que puede estar en el estómago porque tenemos aire, pero que puede tirar para abajo porque también puede sobrevivir en ambientes anaeróbicos, ¿eh? Entonces, está donde tiene que estar, pero como estreses ese órgano, se puede ir a otros sitios y hacer otras malezas. Aquí, ¿qué nos va a producir? Pues nos va a producir eructos con gusto a comida, digestiones pesadas, en general, dolor, y con el tiempo te puede hacer, lógicamente, incrementar una desestructuración de la mucosa y mantener una úlcera o empeorarte una úlcera que ya tuvieses, ¿no? Al principio de que se identificó
etcétera, y que se correlacionó el Helicobacter pylori con úlceras, se pensaba que solo tenía efecto en su intestino, porque era su silo biológico, pero se ha visto más adelante y hay evidencia de que los efectos extraestomacales del Helicobacter pylori tienen tela. Veréis la evidencia que os he traído. Bien. Principal idea, para nosotros y para el equipo. Si hay un tratamiento médico, ¿por qué voy a plantear un tratamiento de micronutrición con Physiomans HP? ¿Por qué? ¿No? Bien, vamos a ver por qué. Cuando tú tratas con esas especialidades farmacéuticas éticas el Helicobacter pylori, arrasas el estómago, pero arrasas también la mucosa digestiva, ¿correcto? Y ahí es cuando van a venir los problemas, ¿no? ¿Cuál es la clínica o el mecanismo fisiopatológico de Helicobacter pylori? Básicamente, y es con lo que tenéis que quedaros la idea, es que va a generar una inflamación con un estado de oxidación alto allí en el epitelio que colonice, y eso mantenido en el tiempo, esa inflamación y esa activación del sistema inmunológico en mucosa, esa lesión inflamatoria en mucosa, te va a orientar hacia las alergias y hacia las autoinmunidades. Polariza el sistema inmunológico, primero inflamatorio TH17 y luego se transmuta a TH23 y te puede generar autoinmunidades. Olvidaros de estas palabrotas que os acabo de decir, ¿de acuerdo? Bien. Pero eso no lo podemos medir. Aquí tenemos que estar nosotros atentos en la oficina de farmacia. A malestar en el estómago, y te lo van a señalar, ¿eh? A eructos con gusto a comida o ácidos, una sensación de náuseas o vómitos. Hay zonas que te dicen, como dicen, que tienen ansia, luego me acordaré. Y luego, lógicamente, malas digestiones. Entonces, me viene una persona que está tomando antiácidos y le pregunto cómo hace las digestiones. Me viene una persona que está tomando antiácidos y le pregunto cómo va de náuseas. O un eutirox, una persona hipotiroidea, y le pregunto cómo. Eso tenéis que, según arte, eso tenéis que ver por dónde vais a empezar, por cuál herramienta os sentís más cómodo y generaros esas preguntas, igual que en el mostrador decimos: ¿es la primera vez que toma usted este medicamento? ¿Es para usted? ¿Es para otra persona? Porque así podemos dar el consejo farmacéutico. Pues esto, lo mismo. Vendo el Eutirox y le pregunto qué tal hace la digestión. O cómo va de diarreas. O si tiene alternancia entre diarreas y estreñimiento. Pero si no preguntamos, pues no sabemos nunca. Os pasará como me pasó a mí en la cena de los 40 años del instituto. Que me dijeron: chico, me pasé medio instituto esperando que me dijeras algo, porque no me dijiste algo. Y dije: ja, ni me enteré. Haber preguntado. Por cierto. Bien. ¿Cómo funciona esto? No, lo primero, tienen que colonizar el epitelio. Si evitamos que el Helicobacter pylori colonice el epitelio, ya les hemos ganado una batalla al Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué ocurre después si no hemos conseguido que no colonice el epitelio? Pues va a generar unos canales directamente, hace un agujero en las células, perdón, y es un vampiro celular, para que nos entendamos. Es como un vampiro celular. Y ya podría inducir un mecanismo de autodefensa de la célula, que es la apoptosis. Me muero yo mismo, me hago aquí, muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Qué ocurre también? ¿Cuál es el otro ataque que tiene? Y por el cual generará inflamación y un estado de oxidación elevado. Genera unas enzimas, la ureasa y la fosfolipasa, que lo que van a hacer es... ¿Qué quiere hacer la bacteria? La bacteria quiere colonizar el territorio y generarse una casa, generar un biofilm donde vivir. Y altera la mucosa y altera los lípidos de mucosa para hacerse una casita. Y la consecuencia que vamos a tener nosotros es inflamación y permeabilidad intestinal. Bien.
esta evidencia viene, fijaros la fecha, esa evidencia viene a afirmar que, aunque nosotros tengamos medicamentos éticos en la oficina de farmacia prescritos por gastroenterología del hospital de referencia para tratar al Helicobacter pylori, lo que igual lo mata o no lo mata, pero lo que sí que va a hacer es destrozar de estómago para abajo todo el ecosistema, ¿vale? A ver, estos son efectos o evidencia que correlaciona el Helicobacter pylori con una esclerosis. O sea, fuera de un territorio completamente del estómago. Fijaos en las fechas, ¿eh? Esta evidencia entre gente con el Helicobacter pylori y fractura ósea. ¿Por qué? Porque bajamos el ácido por el tratamiento y vas a dejar de absorber el calcio. La otra evidencia. Rosácea. O sea, relacionado la categoría de mujer y salud, subcategoría perimenopausia, posmenopausia y la categoría de dermo con Helicobacter pylori, con tu estómago. Bueno, aquí he sido rosácea, pero sabéis que cualquier eczema, cualquier cosa en piel, hay que estudiar el pato digestivo, a ver qué es lo que está pasando. ¿Y este que no quiere? Así. La otra evidencia. Vale. Esta es una bestiada también. Estos cogen casi 300.000 pacientes y correlacionan accidentes vasculares con el Helicobacter pylori. ¿Vale? Fijaros en la fecha, que es de hace 4 días, y el que se lo quiera leer, que pague 36 euros. Vale. Cardiopatía reumática relacionada con el Helicobacter pylori. O sea, hay evidencia para justificar perfectamente que si una persona tiene sintomatología que es sospechosa de Helicobacter pylori o está diagnosticada de Helicobacter pylori y es tratada de Helicobacter pylori, teniendo en cuenta que casi el 50% o más del 50% de la gente vuelve a recaer, se justifica por eso y por las consecuencias extraestomacales el uso y disfrute de Physiomans HP, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como farmacéuticos demostrador, que damos servicio a la seguridad social y nuestro equipo, a día de hoy todavía parece que hacerle gastar dinero a nuestro cliente es un problema y nos ponemos palos en las ruedas. Y al contrario, le estamos haciendo un favor a esa persona ahora y en los próximos años. Y con esa fuerza hay que hacer la recomendación en el mostrador de la oficina de farmacia, porque eso se transmite al cliente. Si tú eres capaz de transmitirle tu robustez científica y que no hay otra evidencia, o sea, que no hay alternativa terapéutica a lo que le estás diciendo, porque sí o no te va a traer problemas, a lo mejor ese día no cierras la venta, pero se le va a quedar en el subconsciente. Y a lo mejor se va al médico, se hace el tratamiento, las pasa canutas, vuelve a recaer y entonces viene un día, 3 meses después y dice: a ver, ¿cómo era eso que me estabas explicando? O dos personas más atrás de la cola, llega el mostrador y dice: oye, eso que le explicas a la señora, que a mí me pasa. Que me lo expliques a mí, que yo sí que quiero tratarme. Y eso también te pasa, ¿eh? Mira que en mi pueblo son más agarrados que un chotis, ¿eh? Pero se motivan. Aquí hay un dibujín muy chulo de cómo modifica la mucosa, se genera un entorno muy ácido, muy oxidante, donde se encuentra bien, y esa modificación de la mucosa, que es un biofilm donde se reproduce. Ahora se están peleando si la reproducción del Helicobacter pylori es intracelular dentro de la célula del
del epitelio del estómago o es fuera. Están buscando eso, ¿eh? Porque no se conoce muy bien. Y lo que hablamos. ¿Qué evidencia hay más? Pues que cuanto más ácido sea el nivel de la mucosa del estómago, más corto es el tratamiento y en el tiempo de la erradicación del Helicobacter pylori y menos efectos secundarios que puede tener. Cuanto más se alarga en el tiempo, más degeneración celular puedes tener. Porque todo lo que sea inflamación y oxidación mantenida en el tiempo, tarde o temprano te va a activar oncogenes que te pueden generar un cáncer, ¿no? Un linfoma de mal, cosas poco agradables. De manera que el tándem Fisiomans HP y el tándem Fisiomans HCl Plus está justificado por eso. Vas a cortar el tiempo y minimizar los riesgos de efectos secundarios. 20.000 unidades, extracto de cúrcuma, extracto de regaliz, extracto de brócoli, con todas las consecuencias que trae. El Lactobacillus reuteri, esa cepa concreta, el Pilopas, no está vivo. Eso no sé si está tindalizado o como... Sí, es posible, sí. Que os han dado un toque ya, es que me ahogo, ¿eh? Sí, mucho. Vamos, me vais a tener que recoger del suelo. Bueno, porque me lo han comentado que mejor si es posible. Bueno, me la pongo mal. ¿Vale? Ya me la he puesto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que va a hacer es coagular. Rompemos la infección de Helicobacter pylori en el primer paso, que es la colonización del tejido, ¿correcto? Bien. Entonces vamos a pasar esta evidencia, aquí en dibujito muy chulo. Aquí cada uno, tenéis la fotocopia, ¿vale? Cada uno de los componentes, cada una de las bondades se aportan. En la formulación, pues nada, en neutralizar las ureasas y el factor de adhesión, inhibir la proliferación, tarará. ¿Sí? Eso ya lo tenéis y eso es fácil de integrar. Pasamos ya del estómago al intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado es la parte es de tránsito rápido del bolo alimenticio, hiperespecializado en absorción. Tiene que rápidamente emulsionar las grasas, descomponer los triglicéridos y absorberlos. No es estéril, pero hay muy poquita carga muy poquita carga bacteriana, ¿correcto? Bien. ¿Qué ocurre cuando se desequilibra la flora intestinal en el intestino delgado? ¿Cuál es el silo biológico de los probióticos, de las bacterias? Pregunta trampa. El intestino grueso. En el intestino grueso, todo lo que no has digerido tú con tus enzimas se tiene que reciclar en el intestino grueso. ¿Cómo? Por fermentaciones de lactobacilos y bifidobacterias y a veces con un poquito de putrefacción, pero sobre todo fermentación. Vale, si estas bacterias en lugar de estar en el intestino grueso están en el intestino delgado y les das grasas, proteínas, hidratos de carbono, ¿tú crees que se van a comer trocitos de cartón? No. Entonces, lo que hacen es sobrealimentarse y sobrecrecer el intestino delgado y a eso le conocemos como SIBO o SIFO. ¿Sí? Tanto si vienen desde la válvula ileocecal y desde el recto ascendente para el ileón, como si saltan del estómago por lo que sea y bajan desde arriba. Porque no tenemos suficiente ácido en el estómago para pelarlos, para matarlos, o no tenemos suficientes sales biliares para eliminarlos. Nuestras armas químicas, no inmunológicas, químicas, son el ácido del estómago y las sales biliares. ¿Vale? Bien. Seguimos. Aquí tenéis... Bien. ¿En qué se va a caracterizar? Sobre todo, ¿en qué se va a caracterizar? Pensar en los globos, pensar en el gas, pensar en Repsol butano.
sea, como me inflo o tengo sensación de plenitud, no en el estómago, sino en las tripas. Eso huele a SIBO o a SIFO, siempre. Ya no hace falta hacer ni las pruebas de hidrógeno, ni las pruebas del metano, ni del sulfídrico, no hace falta. Si hay gas, y sobre todo si hay disconfort intestinal, huele a SIBO o SIFO. Entonces, ¿por qué se produce ese sobrecrecimiento? Ahí veis, hay distribución de la motilidad, disminución de la motilidad intestinal, disfunción anatómica, disfunción de las secreciones, disfunción de mecanismos, etc. Muy complicado de identificar en el mostrador al 100%, pero existen una serie de situaciones que eso sí que es muy fácil de identificar en el mostrador. ¿Por qué? Porque vendemos los medicamentos. Entonces, si tú vendes un Eutirox, si te vendes un tratamiento para el hipotiroidismo, sabes que esa persona tiene probabilidades de tener hipocloridria y de tener un SIBO consecuente, o ya directamente tener un SIBO, porque no sabes si empezamos en esta parte de la historia fisiopatológica o en esta parte de la historia fisiopatológica, ¿no? Puede estar al principio, en medio o al final. Pero puede ocurrir. Entonces, cuando vendes el medicamento, le dices, oiga usted, ¿cómo está de gases? Ay, nena, ¿cómo? Me inflo como un globo. Ya lo tienes. Ah, pues ¿sabe usted que es muy probable que tenga un SIBO? Un sobrecrecimiento de bacterias, ya lo tienes. Diabetes, un antidiabético, 3/4 de lo mismo. Medicamentos opiáceos, que lo que van a hacer es ralentizar todo también. Hacer la pregunta, ¿cómo van? Y luego si los antidepresivos, benzodiazepinas y tal, si están lúcidos en el momento que se lo estás diciendo, pues le preguntas cómo hacen las digestiones. Y si hacen, en este caso, que estamos en el entorno del SIBO, el SIFO, ¿cómo van de gases? Y luego hay más cosas. Mirad, Eutirox, para fijar la idea. Una metformina. ¿Sabéis la gente que no tolera la metformina porque le da diarrea? ¿Sí? ¿Qué? No es por casualidad, es porque le afecta al intestino. Los tramadoles, o sea, los opiáceos, nosotros pensamos en el talonario de estupefacientes, pero es que el tramadol se está dando últimamente como si fueran lacasitos, ¿eh? Otro sería esto, ¿vale? Y tener en cuenta también la toma de inhibidores de la bomba de protones, el estrés y la clorhidria fisiológica por hacerte mayor, ¿vale? Bien, hay diferentes tipos de SIBOs, hay diferentes tipos de SIBOs que se clasifican, ya sabemos que somos mecanicistas y lo queremos clasificar todo, pero el cuadro general es gas, 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 sobre todo rápido y además rosácea, agotamiento, fatiga, dolores articulares, malnutrición, diarreas o alteraciones de diarreas y estreñimiento, los gases, las náuseas, las ganas de vomitar, la ansia de vomitar que llaman, pérdida de peso no te va a contar, nadie le va a preocupar la pérdida de peso, y la depresión. Todo eso mezclado con gases que ya es patoneumónico. ¿Esto no quiere pasar? Vale. Si os gusta y tenéis espacio y queréis evidencia científica, podéis mirar el pH de las heces con una tira reactiva y dependiendo del pH de las heces te va a orientar hacia un tipo de problema o hacia otro tipo de problema. Si es ácido, carbohidratos, intolerancia a las lactosas o infecciones bacterianas. Si es alcalino las heces, muchas proteínas. ¿Por qué muchas proteínas? Porque las vas a transformar en amoníaco y el amoníaco es alcalino, ¿no? Aumento de la putrefacción, infecciones virales porque estás agotado, estás cargado de tóxicos y tu sistema está agotado, ¿no? Y las heces serán pegajosas y se engancharán en la loza del váter o flotarán, ¿sí? O serán blanquinosas por las grasas. Y eso, ahí va.
o también porque no tienes bilis, ¿no? El SIBO de hidrógeno, es un SIBO en el que el gas es instantáneo. ¿Cómo? Me inflo. Esto no, mira, esto es simplemente para que lo veáis que existe. En la oficina de farmacia no lo vamos a poder hacer. Sí que podemos preguntarlo, pero no vamos a poder los análisis. No vamos a poder escalar el hacer análisis de caca de pH a toda la gente, ¿no? El SIBO de metano, que puede ser consecuencia del SIBO de hidrógeno, tarda el gas en hacerse media horita, en la siesta. Después de la siesta estás inflado, para que nos entendamos. Quien puede hacer siesta, ¿no? Y no huelen mal son muy escandalosos, pero no huelen mal los gases. Luego está el SIBO de hidrógeno, que todo huele por todos lados. Huele el aliento, huele los eructos a comida, son los gases traidores, pero radiactivos, no se escuchan, pero huelen fatal, ¿no? Eso es todo olor. Si el azufre, huele todo mal. Este es de los más peligrosos. Entonces, este hay que matar. Y igual que el SIBO de hidrógeno, te agota el molibdeno. Que si no tenemos el elemento molibdeno, te bloquea el metabolismo. ¿Vale? Molibdeno es un oligoelemento que nos puede hacer eso. A ver si pasa. Y el SIFO se caracteriza porque estás agotadísimo. Si tu sobrecrecimiento es por bacterias por hongos o levaduras, eres como, y es que no es que tenga que se me va el mundo, que me quedo ya groggy. Estoy agotado, duermo. ¿Y cómo tengo que dormir? ¿Por qué? Porque hay una generación de alcohol y te autoalcoholizas tú mismo, ¿no? Y también ocurre exactamente eso. Va a desaparecer las reservas de molibdeno del cuerpo. Tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, gases pestosos, agotamiento, SIBO de sulfídrico, agotamiento SIBO o SIFO, ¿no? Y entonces todos, aparte, tendrán todos los síntomas de los gases más el hándicap de el olor, las encías que sangran, etc. Toda la información que tenéis en el dossier. Sí o sí, si hay SIBO, va a haber permeabilidad intestinal, porque el intestino delgado no está preparado para esa presión biológica y bioquímica de los metabolitos de las bacterias. ¿Vale? Bien. Fijaros. El otro jugador, para que no tengas alteraciones en el intestino delgado y en el intestino grueso, es las sales biliares. Uno era el ácido, que hemos visto lo que hacía, y ahora las sales biliares también es el otro, el que va a limpiar y hacer que funcione bien todo el intestino. Entonces, ¿qué es lo que hace ¿dónde se producen las sales biliares? Se producen en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar o los canales biliares, ¿no? Si a ti cogen y te extirpan la vesícula biliar, vas a seguir teniendo función biliar, que es una pregunta que te pueden hacer en el mostrador 400 veces. Y esto ayuda a tener las digestiones buenas, a no tener diarreas. Cuando no funciona bien la vesícula biliar, vas a tener SIBO también. Y a nivel de intestino grueso puedes tener alteraciones, o sea, alternancias entre diarrea y estreñimiento, Y una alarma en gastroenterología por posible cáncer de colon es cuando una persona sobre los 50 tiene alternancia en su sistema de deposición de estreñimiento o a diarrea, y va alternando eso. Ese es un indicador, ¿vale? Puede ser perfectamente que su origen sea un problema de las sales biliares, porque las sales biliares, cuando en lugar de ser sal son ácidos biliares, son súper tóxicos, son súper irritantes para la mucosa y generan proliferación celular, generan esos pólipos que encontramos, generan autointoxicación del hígado, etc. El ácido biliar. A ver, seguimos.
es tan importante que no es el mío este, es tan importante la producción de sales biliares, porque las sales biliares llevarán todos los elementos de detoxificación del cuerpo, más el colesterol, que va a ayudar a la función no digestiva de todo el epitelio del intestino. ¿Sí? Aquí hay una ampliación de la digestión que hemos visto en tercero de BUM con una funcionalidad de esas moléculas, esas sales biliares. Bien. Tanto es así que cada hepatocito, cada célula del parénquima celular, del parénquima hepático, tiene alrededor suyo entre 3 y 6 canales biliares. Imaginaros, por cada célula, el enramado de canales biliares. Esa vesícula biliar no está a escala, ¿eh? Es una representación para que se vea. ¿Qué características tienen las sales biliares? Porque el origen de las sales biliares es, primero, la modificación del colesterol, ¿correcto? El origen, ¿por qué generamos colesterol? Porque necesitamos fabricar sales biliares y necesitamos la base para todas las hormonas del cuerpo. Es tan caro fabricar colesterol y es tan caro fabricar sales biliares, desde el punto de vista de la célula, que el 95% se recicla. Entonces, hay unos ciclos de hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso, reabsorción, que continuamente van dando vueltas. Un 95% de las sales biliares y del colesterol se recicla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy caro fabricarlo. Si nosotros somos capaces de hacer que no perdamos un 5%, sino hacer que perdamos un 15% o un 20% de ese colesterol y de esas sales biliares, que estamos pintando en el escenario. Una herramienta de ayuda al control en las hipercolesterolemias. ¿Sí? O sea, si yo tengo un cliente, que lo veremos ahí, en el que no acaba de funcionar de las estatinas, ¿correcto? Le puedo añadir, no más estatinas, no va a ser que le intoxique la mitocondria, sino le puedo añadir Fisiomans Bili para regular la función biliar y con la intención de que ese 95% de reciclado, ese ciclo endógeno de colesterol y ciclo endógeno de sales biliares, no sea tan eficaz como lo ha hecho la naturaleza. Y en lugar de reabsorber el 95%, pues reabsorba un 80%. Pues ya está. Yo ya tengo un 15% que elimino. 15% menos de peso. O sea, de colesterol, perdón. ¿Vale? Esa es la idea de explicar esto. Bien. ¿Para qué sirven las sales biliares, no? ¿Para qué sirven? Aparte de ser reguladoras de toda la función epitelial del intestino, de 400 metros cuadrados de tejido, ¿eh? No es poca broma, ¿eh? No es una cosa pequeñita. Pues aparte de toda esa regulación, lo que hacen es hacer la digestión. Hacen de jabón para emulsionar las grasas y poder absorber las grasas liposolubles, los carotenoides, que son previtamina A de las verduras, los fitoesteroles, etc. Regulan la movilidad intestinal, ayudan a regular la movilidad intestinal. ¿Y eso qué quiere decir? La traducción fisiológica es, si mi movilidad intestinal es correcta, no voy a autointoxicarme con las heces, no voy a cargar a mi hígado con endotoxinas y me voy a encontrar mejor. ¿Sí? Bien, esa es la lectura integrativa de movilidad intestinal. Luego, como lo que hacen que las heces sean más blanditas, estén más hidratadas, facilitamos la expulsión, etcétera, ¿no? Lo del colesterol, que ya lo hemos hablado, pero con lo que nos tenemos que quedar es que van a regular la homeostasis celular del intestino y del intestino grueso, es en el que nos interesa ahora. Perdona, Mary, muchas gracias. Venga, a ti, por la paciencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cáncer más frecuente en nuestro entorno? El cáncer colorectal. Pues muchísimo de los problemas vienen derivados de no tener una buena función biliar.
¿vale? Bien. Entonces, las sales biliares van a funcionar a este nivel como si fueran hormonas o reguladores nucleares. ¿Sí? Actúan como hormonas o factores nucleares de activación o desactivación de genes. ¿Vale? Si yo tengo estreñimiento crónico, porque no tengo suficientes sales biliares para la movilidad, etc., tengo una probabilidad elevada de tener pólipos intestinales. ¿Por qué? Porque los estrógenos que yo voy a tener en esas heces, las bacterias del colon las van a desmontar y ya no van a ser sales biliares, sino van a ser ácidos biliares. Y esos ácidos biliares es como si tú te fueras inyectando hormona del crecimiento en el colon. Pues bueno, no sería, porque una célula maligna la amplificaría. Pues ese es el efecto que hacen las hormonas, los ácidos biliares ellos solos, cuando se desmontan en el intestino grueso. ¿Vale? ¿Cómo lo gestionamos en el mostrador? ¿No? Bien, si tengo gases, o es ácido lo que me falta, o es sales biliares lo que me falta, ¿no? Y las heces, lo típico, blanquitas, flotan o muy adherentes en la taza de váter, en la loza. Otro ejemplo, dolor o rigidez. Si tengo un dolor intraescapular, o sea, entre los hombros, o sea, entre las escápulas, ¿no? Y que además me sube a los hombros y que además, sobre todo, me sube en la nuca en el lado izquierdo, es un dolor referido de un problema en la vesícula biliar. ¿Ah? Es un indicador. Y por dolor nos preguntan mucho, ¿eh? Fijaros. ¿En el entorno? ¿En qué entorno? Pues en el entorno del estrés, de los disgustos, de la mala gestión de las emociones, de la crispación, de la rabia, ¿vale? Entonces, si viene una persona muy alterada, dame algo porque estoy que voy a arrancarle la cabeza a alguien, le preguntas, oye, ¿tienes dolor de espalda? ¿Estás rígida de hombros? ¿Te duele el cogote? ¿Te duele sobre todo el lado izquierdo? Vesícula biliar afectada. Y aquí, a ver, tienes ese dolor entre las escápulas, pero si no sube hasta la nuca, ese dolor entre las escápulas puede ser perfectamente de intestino grueso. Si sube hasta la nuca, lado izquierdo, vesícula biliar. ¿Vale? Son dolores referidos que se llaman ahí. Bien. Cuando nosotros en el mostrador dispensamos cualquier producto para la diarrea, pensar en la función biliar, porque no está regulada y las sales fuera de la comida, lo que van a hacer es diarrea. Esto, si dispensamos productos para las migrañas, pensar en la función biliar, hepatobiliar, ¿vale? O cualquier producto que sirva para regular las alteraciones funcionales digestivas, que ahí tenéis ejemplos. ¿Qué más en el mostrador? Os hemos explicado cuál es el ciclo de reabsorción, ¿no? Que lo podemos alterar para eliminar más. Pues ayudar a esos tratamientos con estatinas para no tener que subir dosis, sino para hacer un efecto sinérgico, ¿vale? O gente que tenga tolerancia, que familiarmente se le produzcan piedras o barro en la vesícula, lo que está ocurriendo son dos cosas. Una, hasta luego, que la función biliar no es la correcta, y dos, que le falta colina en la dieta. De manera que podemos hacer una venta aumentada o cruzada entre el bili, el Physiomax bili, que ya sabemos que funciona mal, más esa deficiencia de colina que sabemos que tiene en la dieta, si no, esas sales biliares no serían tan espesas y con tendencia a cristalizar. La disciplina de soja tiene muchísima colina. Y si tenemos que tratar el colesterol, pues tenemos aquí la presentación de Iberocudie, que nos ayudaría, aunque no sea el tema. ¿Cuál es la composición de bili? Bueno, de bile.
Aquí, bilendrama, boldo, fumaria, la glicina y la taurina, la quercetina, el transreverastrol y el bifidobacterium breve, que regula ese gen de la producción de colesterol, ¿sí? De la transformación de colesterol, ¿vale? O sea, que tiene muchas herramientas, muchas dianas terapéuticas en la función. ¿Cuándo lo indicaremos? Fijaros, si te enteras en el mostrador que van a operarle de vesícula biliar, ya sabes que va a tener un problema de vesícula biliar. Si te enteras en el mostrador que tiene un síndrome que se llama disquinesia biliar, que es cada vez que como grasa me sienta fatal porque mi vesícula biliar funciona cuando le da la gana y drena las sales biliares cuando quiere. Claro, si dreno las sales biliares y no ha habido el vaciado gástrico en ese momento, las sales biliares están solas en el intestino delgado. ¿Qué van a generar? Irritación, van a generar inflamación. ¿Cómo se va a traducir? Con una diarrea. Esas personas tienen dolor y diarreas cuando comen grasa y las diagnostican de discinesia biliar. Pues le damos eso. Y cuando tengas trastornos dispépticos de cualquier tipo, desde los eructos, desde malestar, etcétera. Acordaros, esto es el ciclo que iremos deprisa, lo que hablábamos antes, que se nos está echando el tiempo encima, pero es la explicación paso a paso de lo que os había contado yo de esa noria de reciclaje. Esto lo vamos a eliminar. Pasamos a la presentación, seguimos bajando y nos vamos a colon. ¿De acuerdo? Un colon sano, un colon tóxico. Todo esto, Fisherman's colon, su idea es: voy a hacer que la función colónica esté perfecta y el colon esté limpito y desintoxicado. ¿Bien? Imaginaros que queréis hacer un drenaje de hígado, ¿no? Queréis hacer un drenaje de vesícula biliar con sales de Epsom, con sulfato de magnesio, que es una técnica del higienismo antiguo, ¿no? Tú tienes que asegurar que todo lo que vas a remover de esa vesícula biliar tenga salida. Vas a tener que asegurar que tu intestino está sano y despejado para salir todos los tóxicos. Pues sería un ejemplo para utilizarlo. La composición de Fisherman's colon, ¿qué nos va a aportar? Mejora el tránsito intestinal, neutraliza las toxinas, repara la mucosa y hay un aumento de bienestar general del intestino. ¿De acuerdo? Y cada una de esas plantas que veis en la composición nos aportan esas bondades dentro de la formulación. ¿Cómo se toma o dónde lo indicaríamos? En enfermedades intestinales inflamatorias o en hinchazón excesivo, que sabemos que habrá disbiosis, en estreñimientos crónicos y cuando queremos mejorar el estatus del colon, desintoxicar el colon. ¿Cómo lo vamos a... Dos perlas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar en el mostrador? Pues cuando vendamos un tratamiento para una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, Crohn, colitis ulcerosa o incluso colon irritable, pero no les dan tratamiento, ya sabemos que colon va a ayudar a que Fisherman's colon va a ayudar a que ese órgano esté en mejores condiciones. Otro que vendemos y que es fácil identificar es la salzepirina. Otro que vendemos y nos indica rápidamente que ese colon no funciona bien es la pentasa, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que entrenar en el mostrador. Sabemos que ¿quién normalmente tiene problemas de estreñimiento por culpa de los estrógenos? Pues las señoras. ¿Y cuándo se agudiza ese problema? En la perimenopausia y en la menopausia. Y si dejas pasar entre 7 y 10 años sin conseguir que tu clienta se cuide, ¿qué va a pasar con esa señora? Que tiene una probabilidad altísima de hacerse hipotiroidea justo después de la menopausia. Con lo cual, nosotros lo que podemos hacer es salutogenia, mantener la salud y prever todos esos problemas. Siempre que vendamos un laxante. Los laxantes los hay, que no son irritantes, pero los hay muy irritantes. Y se llaman laxantes irritantes porque lo que hacen es irritar la mucosa digestiva. Entonces, si la estoy irritando, la estoy agrediendo.
Pues el Fishman's Colon lo va a regular todo sin irritarte. Esa es la idea. Vale, fijaros. Estos son los posbióticos naturales que nosotros generamos cuando la flora está correcta y hacemos las fermentaciones. Pero ¿cuál es el que nosotros realmente queremos fomentar? Los butiratos. ¿Por qué? Porque tanto los acetatos como los propionatos inducen a la obesidad y a la resistencia a la insulina, con lo cual inducen al síndrome metabólico. ¿Sí? Entonces, con un buen ácido del estómago y unas buenas sales biliares, vas a tener una buena flora intestinal. O al menos, si la tenías buena, la vas a mantener. No se te va a hacer una disbiosis, ¿no? ¿Y qué vas a obtener? Pues unas buenas ácidos grasos de cadena corta en el perfil de los butiratos que tienen todos esos efectos de recuperar la mucosa, de reparar el ADN, etc. Los otros tienen tendencia al aumento de peso y a la diabetes y al efecto secundario, ¿vale? ¿En dónde la vamos a posicionar? Pues eso, dolores abdominales, tránsitos irregulares, siempre que identifiquemos y hagamos la pregunta al cliente, porque el cliente no te va a venir y te va a decir, oye, dame algo para el colon que lo tengo destrozado. Te va a decir, oye, me pasa esto, no, de un tiempo para aquí voy fatal, no duermo del dolor. El estreñimiento proyecta el dolor a las lumbares. De manera que cuando os vengan por un dolor lumbar, preguntar cómo va el lavabo y podréis identificarlo, ¿no? El síndrome de colon irritable, sabéis que está ligado al estrés emocional y hará que el intestino funcione de una manera irregular, con las diarreas, con la inflamación, etcétera, ¿no? Es un síndrome funcional, de manera que lo van a investigar y no van a ver absolutamente nada. Le van a decir al cliente que está bien. Que vaya bien. Entonces, siempre que un plan de tratamiento bueno sería, identifico a un cliente que tiene permeabilidad intestinal, por el agotamiento, por los dolores de cabeza, etcétera, lo trato con matar, sellar y repoblar, con el permea y el trisimbio, y lo mantengo sano utilizando con el colon. Sería un protocolo, o como queráis llamarle, ¿no? Bien, y después tenemos la partida de trabajo o la partida que te va a reconstruir un edificio, que es el Fishman's Mucus. Fishman's Mucus lo que va a hacer es el silo biológico del que estamos hablando todo el rato, que es la mucosa, la membrana propia y la mucina, la capa de mucina, la capa de moco de la mucosa. Ese es nuestro silo biológico. Pues imaginaros que tenéis en la mano la herramienta para tener el continente en las mejores condiciones posibles. Solo hay que regular el contenido. Esa es la idea, ¿no? Se habla de 3 capas, o sea, de tres capas de defensa, ¿no? Que es la microbiota, la mucosidad, la integridad de la mucosa, de los enterocitos que estén bien o no estén bien, y el bloque de mucosa. El bloque de mucosa es esto. Y tiene 2 zonas, una zona muy densa, pegada al epitelio, y una zona menos densa que está encima y que está en contacto con el bolo alimenticio, con las heces. Cuanto más grueso sea esa capa de mucina y más espesa y ancha sea la capa espesa, más salud tiene tu tejido, ¿vale? Hay todo un rango de bacterias que son mucoprotectoras, son las que se encargan de recuperar eso, pero tienen que generar la mucosa con algo, ¿no? Tienen que fabricarla. Las mucinas
serían lo que estamos hablando, serían el gel que nosotros generamos. Está fabricado con 2 aminoácidos y con un azúcar especial que le da esas características. Pero, déjame pasarlo rápido. Lo que le da carácter a Physiomans mucus es el aporte de la alfa-1,2 fucosa. La alfa-1,2 fucosa es un azúcar que junto a la treonina y a la treonina y a la serina van a generar ese moco, esa masa que le va a dar salud a todo el tejido. ¿Vale? ¿De dónde sale la alfa-1,2 fucosa? Pues la única fuente natural que nosotros tenemos como alimento es la leche de la madre. La leche de la madre genera unos frutos oligosacáridos que nosotros no somos capaces, entre ellos que nosotros no somos capaces de digerir, pero lo está generando el primer alimento que tomamos. ¿Por qué? Porque en realidad ese alimento no es para nosotros, es para las bacterias que se tienen que asentar en su intestino. O sea, la simbiosis entre nuestras bacterias y nuestro silo biológico y nosotros mismos es tan grande como que el primer alimento que nos da nuestra especie es mitad para nosotros, mitad para las bacterias de nuestro intestino. Entonces, lógicamente no está la alfa-1 fucosa sola, sino que está con azúcar, está glicada, ¿no? Y cuando llega al intestino, las bacterias que se van asentando la liberan y sirve es el velcro, es el pegamento para que las bacterias colonicen el epitelio. Uno de ellos. ¿Vale? Si no hay asentamiento, este serían el bloque de mucosa del que hablamos, y estos serían los enterocitos. Cuanto más grueso, mejor. Y para que nuestros probióticos, nuestra flora, están aquí, justo aquí. Y salen, y entran, y salen, y entran, a ver qué se está cociendo en la comida o en el bolo alimenticio, y van interaccionando. Pero si no pueden hacer el biofilm en el epitelio, no serán nuestra flora, no se asientan, no colonizan. En el HP, justo lo que queríamos es que el Helicobacter pylori no fuera capaz de colonizar y hacer biofilm y vivir en el epitelio. Aquí es justo lo contrario. Queremos que las bacterias buenas puedan asentarse, de manera que es una herramienta no solamente para tener buena salud en la mucosa, sino que es una herramienta que hará que tus probióticos se recuperen, que tu flora se recupere mejor y más rápido. ¿De acuerdo? A ver. La idea es esa. Básicamente, cuanto más grueso, esto lo pasamos rápido, para buscar qué pasa. De manera natural, tenemos gente que son buenos secretores de fucosa y malos secretores de fucosa. Entonces, si por mala suerte tu mamá no es una buena secretora, tu flora intestinal no será la correcta, porque no se colonizará en esos primeros 1000 días como se tiene que colonizar, y en el futuro vas a tener problemas de intolerancias, alergias, estatus asmático y en el final, en el peor de los casos, autoinmunidades varias, ¿no? Entonces, ese sería la motivación por el cual haríamos el esfuerzo de entender, mantener los lineales y explicar al cliente en qué le puede beneficiar ese mucus, el Physiomans mucus. Nuestros clientes polimedicados, ya no solamente los antibióticos son los que desestructuran la flora intestinal, sino que la polimedicación, hay evidencia en el que te demuestra que te está generando una disbiosis igual que un antibiótico. O sea, un polimedicado sí o sí tiene permeabilidad intestinal
y necesidad de recuperar la mucosa. Preguntarle cómo está, preguntarle si de golpe... Porque hay ancianos que llega un momento que empiezan a desnutrirse y entran en caquexia. Pues esto, si quieres recuperarlos, tienes que recuperarle el órgano de la nutrición, que es el sistema digestivo, que es una mucosa. Un anciano malnutrido tiene mal su mucosa digestiva. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo los identificamos? Bueno, lógicamente los hiposecretores, pues no. Pero gente que tenga sintomatología, como enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, gente que sepamos que tiene disbiosis, que te hablen de historial de candidiasis, que te hablen de SIBO, que te hablen de dolores articulares o reflujo gástrico, un exófago de Barrett. ¿Sabéis lo que es un exófago de Barrett? Que es cuando reflujo, nadie ha hecho nada hasta que ya ningún antiácido le funciona, no tiene calidad de vida, no duerme, la comida no le pasa del exófago para abajo, está ya muy degenerado eso. Bueno, pues esa mucosa hay que recuperarla con las mejores herramientas. ¿Cuál es la mejor herramienta? Pues la fucosilasa, 2-alfa-1,2. ¿Sí? Luego ya con el tiempo, pues le mejoras la dieta, ¿no? ¿Cuál es la composición? Extracto de aloe vera, malvavisco, que ya sabéis que genera un gel también, la fucosilactosa, que es el conjugado, la serina y la treonina. Todos los nutrientes que necesitan las células para generar ese bloque de mucosa directamente. Hasta que el proceso de fermentación de los almidones y de la fibra recupere toda la mucina del intestino. ¿De acuerdo? Estas son las bondades de cada una de las cosas y este sería un tándem, sería un protocolo. Sabéis que la glutamina es los ácidos grasos de cadena corta más la L-glutamina son el butirato en concreto. Y la glutamina son los alimentos rápidos para mantener a los enterocitos. Pensad que los enterocitos viven una media de unos 9 días. Y los que están arriba, en las crestas de las microfibillas, viven 3 días, ¿no? Eso necesitan un aporte energético muy concreto. Y esta sería la manera de mantener... ¿A quién iría súper bien esto? A cualquier deportista de esos de mega maratón o de Ironman, etcétera, que tenga problemas gástricos y digestivos. Porque necesita, sí o sí, asegurar la integridad de un tejido en el que no le llega la sangre. Pero hay que nutrirlo. Sería una manera en la que podríais probar esa combinación. Si tenéis alguna pregunta, estaría encantado en resolverosla. Sí, Rafa. Sí. Por ejemplo, en un tratamiento de permeabilidad intestinal, en que un farmacéutico, terapeuta o médico recomiende el Permea, Sí. evidentemente entiendo que también está dañada la mucosa. ¿Se debería recomendar a la vez? ¿O primero tratamos la mucosa y luego la permeabilidad intestinal? Fijaros, eso es un tema de capacidad económica del cliente. ¿Qué hemos hecho hasta que hemos tenido el mucus? Teníamos el Permea Plus y le hacíamos una corrección de la dieta. Una corrección de la dieta orientada a tener, no era fácil, a tener fibra suficiente, pero no demasiada, para no generar demasiado gas y demasiada inflamación, para recuperar la mucina, porque sí o sí necesita recuperar el tejido. Mientras tanto íbamos dando el Permea. Si había mucha clínica, eliminamos la cápsula blanca, que son los probióticos, damos el sobre y la cúrcuma para recuperar y desinflamar, y cuando ya aseguramos que no va a haber una transferencia de bacterias, no va a haber una inflamación porque reconoce una bacteria que está fuera del sitio y se inflama el intestino, introducimos
las bacterias, introducimos la cápsula de bacteria, ¿no? Bueno, pues si el cliente lo puede pagar, es que sea la excelencia. Pero darlo a la vez. Claro, es que es la excelencia. Es como si mejorases la composición del complemento de Permea Plus. ¿Por qué? Porque estás añadiendo además a su formulación justo la fucosa que necesita para que se vuelva a repoblar el terreno. Entonces, matar, sellar, repoblar, pues fantástico. Claro que se puede dar a la vez. Vale. Y otra duda. Venga. En el caso de la hipocloridria, Sí. en estos clientes pacientes que toman omeprazol o inhibidores de la bomba de protones en general de forma crónica, Digamos, antes de Dice que lo comer un secundaria. omeprazol. Pues se lo llevan 7 años tomando. Es decir, estos son un poco complicados de decirle, deja de tomarte el omeprazol y te voy a dar otro tratamiento. No se puede dejar el omeprazol de golpe. Exacto. ¿Cómo habría que tratar esto? Porque Mira, claro, das por un lado un antiácido y luego... Vais a tardar una media de unos 2 meses en poder eliminar o disminuir la bomba de inhibidores de protones. Porque, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Habéis visto la cantidad de funciones biológicas, la gastrina, colecistoginina? O sea, tiene una implicación paracrina y ecrina, hormonal y parahormonal, de células cercanas, muy importante en la fisiología. Entonces, tú inhibes la producción de ácido y el cuerpo dice, ostras, ¿cómo es que no haces ácido? Genera más células de producir ácido. Tú, más dosis, más células. Si tú retiras el inhibidor químico de la bomba de protones, vas a generar de golpe y porrazo una cantidad de ácido que tampoco es sana y le harás daño. Tú lo que tienes que hacer es ir reduciendo. ¿Qué va a dar? Una de las mejores cosas que va a hacer el HPCL Plus, el Physiomans, ¿no? Lo que va a hacer es que vas a generar ácido para hacer mejor la digestión. Aún tomando el inhibidor. Claro. Si tú le estás aportando el ácido y no necesita el organismo, digamos... Le estás dando la molécula para generar más ácido. Porque tú necesitas el estómago tiene que ser ácido. Si no es ácido, no funciona bien. Cuando en los años 80 largos salió el omeprazol, que fue el primero, lo que vino a resolver era las perforaciones de estómago de los polimedicados. Eso es lo que vino a resolver. No que estuviera ácido el estómago que tiene que estar ácido. No había herramienta y los ancianos se te morían con perforaciones de estómago por desangrado en esa época. Porque la ranitidina, la famotidina no era suficiente. ¿Vale? Pero tu estómago tiene que ser ácido. Fíjate, te diré más. Lo que hemos hablado de cuando el cliente no puede pagar el complemento y se lo solucionamos. Me hago yo la pregunta. En este plan de tratamiento podría darle el Physiomans HCl y además esa cucharada sopera de vinagre, no de Modena, que eso es azúcar todo, de vinagre de manzana o de vinagre de vino, con 3 deditos de agua para que no sea tan desagradable. Claro. ¿Cuándo hay que darle eso? Se tienes que dar justo en el momento de comer. ¿Por qué? Porque tú tienes un órgano perjudicado en su función, que el inicio de su perjuicio es porque no hay ácido que hace que todo funcione bien, y entonces tú momentáneamente le añades el ácido acético en este caso, del vinagre, o el ácido málico del vinagre de manzana, y estás ayudando a ese momento a hacer la digestión, que todo funcione bien, mientras tú estás tratando ese órgano que se ha perjudicado iatrogénicamente. El reflujo es lo que le molesta a la gente. El reflujo es porque no está ácido el estómago. Si tú acidificas el estómago, se cierra el cárdiax y ya no tienes ese reflujo ácido. Yo tengo una pregunta unas preguntas que te hacen Vale. chat y luego una mía. Te hago primero la de chat. Dice, en un caso lesivo de sulfuro de hidrógeno, ¿cómo incrementas el molibdeno? Joder, con agua de mar o que te lo tomas.
No hay otra. A través de la suplementación. Claro, te lo tienes que ver porque sistemáticamente esas bacterias te han ido eliminando todo el molibdeno del entorno. Y el problema es que cuando no tienes molibdeno se bloquea el metabolismo del cuerpo. Y si tienes demasiado molibdeno se bloquea el sistema el metabolismo, se para. El molibdeno tiene esa doble función. Y yo te quería preguntar acerca del SIBO relacionado con las bacterias, sobre el crecimiento de bacterias metanogénicas, sí, que se relaciona con el estreñimiento, y cómo podemos, a través de activar el efecto colerítico palagogo de las sales biliares, mejorar el SIBO de bacterias metanogénicas. Es que lo he visto muchas veces relacionado. Pues no, es cualquiera de los SIBOs, Que está relacionado con estreñimiento. Claro, o con estreñimiento, lo que sea. Las sales biliares son laxantes ellas solas. Ellas mismas son laxantes. ¿Por qué? Porque son irritantes. O sea, ¿sabéis que el magnesio, sí? Las sales de magnesio, cuanto más te acerques al sulfato de magnesio, menos aporte de magnesio hacen y más laxan. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque las sales de magnesio estimulan la producción de colecistoquinina. Y la colecistoquinina drena la vesícula biliar. Y al drenar la vesícula biliar, tú tomas magnesio para laxarte, pero en realidad quien te está laxando es las sales biliares que estás favoreciendo que descarguen. De manera que... Bueno, y también por el proceso de ósmosis que se produce en el intestino, ¿no? Al tomar sales de magnesio. Sí, pero el efecto más importantísimo es la colecistoquinina. Vale. Claro. Y dependerá de la cantidad de magnesio que tomes. Tanto es así que cuando tú... Y de la tolerancia de las personas al magnesio, ¿eh? Tanto es así que cuando tú tomas las sales de Epsom o de sulfato de magnesio para drenar vesícula biliar e intestino, te la tomas a cucharadas. Son 14, 18 gramos de sulfato de magnesio. No hay ni un complemento. Y eso sí que hace efecto de osmótico y el otro. No hay ningún complemento que nosotros tomemos de una sola sal a lo bruto, con tantísimos gramos. Pero las sales de magnesio, la tolerancia de las sales de magnesio va ligada al tipo de sal y a la persona, cómo su colecistoquinina se estimula cuando se enfrenta al magnesio. Perdona, una última pregunta, perdón por abusar. No. Una persona que le han extirpado la vesícula biliar por una piedra muy fuerte y han tenido que extirparla, ¿podría cronificar el tratamiento con fisiomansbile, por ejemplo? ¿Cronificar qué decir? ¿Te lo tome para siempre? Claro, nunca volverá a tener vesícula biliar. Vale. No, pero la vesícula biliar es un almacén logístico. Sí. Vale. Vas a seguir produciendo bilis. Tú vas a seguir produciendo bilis. El problema va a estar. Pero esta persona normalmente, perdona, no digiere bien las grasas ni las proteínas. Claro, porque, claro. Pero el problema va a estar en cómo hace la digestión esa persona. A lo mejor su costumbre de comer, su costumbre de la dieta, no lleva tantas sales como para tantas grasas como para necesitar que le aportes muchas sales biliares. O que le aportes el fisiomansbile. Y otras personas que sí que lo van a necesitar. Yo he tenido clientes, os hablo de hace muchos años, hace 23 años que yo estoy en el mostrador, que se le tenía que formular bilis de buey para tomarlo con las comidas. El fisiomansbile, pero a lo bruto. ¿Vale? Estamos hablando de hace 23 años. Porque si no, esa persona no podía digerir bien. Entonces, hay que hacer traje a medida. Esta persona le quita la vesícula biliar, cuando han pasado unos meses, ver cómo se ha adaptado el cuerpo. Que cuando come grasa está fatalítica, o que tiene gases, o que hace un SIBO. Fisiomansbile forever. ¿Por qué? Pues porque lo necesita. Punto. Vale. Sería el recurso, sería nuestra herramienta. ¿Para siempre o en tandas? Mientras coma. Mientras coma grasas. Que son necesarias, que las tendrá que comer. Nuestros sistemas nerviosos, nuestros sistemas de los órganos les pirran las grasas.
Sin grasas no funciona nuestro sistema nervioso porque se desestructura. Mira, paralelamente a todo el tratamiento de SIBO, de bilis, etc., siempre que haya gases, sobre todo necesitas eliminar los gases. Entonces, ¿qué tenemos para eliminar los gases mientras regulamos todo? Pues tenemos arcillas blancas, la arcilla blanca, carbón vegetal o la teotitilina, que se llama... Ya os lo diré. Es un mineral que sale de los volcanes, que se llaman zeolitas, las zeolitas, ¿vale? Estas tres cosas van a ayudar a, mientras yo estoy haciendo el trabajo de regular ese tejido, el exceso de gas que se produce lo secuestro físicamente en la arcilla, en el carbón vegetal o en las zeolitas, mientras hace efecto todo lo demás. ¿Vale? De hecho, cuando antes de tener estas herramientas, teníamos muchas veces hándicap de que tú sabes que tienes que dar fibras sí o sí, porque si no, no se recupera el intestino. Pero claro, como hay un sobrecrecimiento bacteriano o fúngico y encima tienes una disbiosis aquí y una disbiosis aquí, tú dabas la fibra con toda tu buena intención y el pobre se inflaban, ¿vale? Pues estas herramientas nos ayudan a imitar la fisiología del cuerpo mientras la está recuperando. Pero esto ya es de segundo de herramientas de salud intestinal. Hay que tener más manejo. Hoy hemos expuesto casos fáciles de identificar en el mostrador para poder empezar ya a ver. Mira, cuando tú y tu equipo tenéis el feedback y el retorno del cliente de lo bien que le ha ido, es que tú te creces. Te creces como persona, te creces como profesional y te creces en seguridad para ayudar a otras personas. Porque sí, está muy bien todo lo que me cuentas, Rafa, pero hasta que yo lo vea de verdad, no sé. Entonces, necesitamos romper ese miedo humanísimo para darte cuenta de lo buenos, seguras que son estas herramientas. Y entonces ya, la bomba. ¿Qué más preguntas? Y aquí te preguntan que si en pacientes polimedicados hay que suplementar siempre con glutamina, ¿en qué dosis? Y gracias. Bueno, no hay que suplementar siempre con glutamina. La glutamina es una herramienta, es una sola cosa. Sí. Entonces, el cuerpo no funciona solo con una cosa. Normalmente son 3 gramos por comida. Claro. Es que no son tontos estos chicos. Ya lo han formulado bien ya. Muy bien. Pues aquí no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo la última. Venga. En estos pacientes con acloridria, sí, que por no tener suficiente ácido no digieren bien las proteínas, y por lo tanto no se sintetizan, no se convierten en aminoácidos, luego van a tener un déficit de aminoácidos esenciales, es decir, ¿les va a traer esto algún problema futuro? Los va a matar antes la disbiosis de putrefactoras que le va a hacer el intestino grueso. Siempre. Y sí, van a tener problemas. Cuando hay una reducción de estómago o un bypass gástrico, como no estén atentos, que es una situación parecida, como no estén atentos a suplementarse, tú ves a los 10, 15 años cómo se van deteriorando, pero a marchas forzadas. ¿Sí? Pues si no tenéis más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Rafa, ha sido un placer y súper interesante como siempre. Gracias por la paciencia. No, gracias, yo me quedaría más rato. Y recordad que, los que se han ido ya no sé, lo del QR, por favor, si podéis inscribiros. Cualquier duda que tengáis o surja en los próximos días, ya sabéis que podéis inscribirnos sin ningún problema y os lo resolveremos. Por disculpar un poco a los que se han ido, es que muchos entran a la farmacia a las 4:30 y... Es que, mira... No ha sido por ti, Rafa. No, sí, yo sé bien lo que pasa. Es que tú lo sabes perfectamente.